Bueno, entonces me parece que sea suficientemente claro lo que hemos visto, pero para mostrar cómo no es siempre tan claro el confín entre la mediocridad y el escándalo, ¿no? Voy a comentar un caso que he reportado aquí en mi libro, a página 103, quien quiere seguir, de un caso de un presbítero italiano, al que llamaremos el padre Pablo, un hombre joven, tiene 35 años, muy conocido en la zona donde vive y trabaja, en el sur profundo de la península, y también muy valorado, lo mismo por sus superiores que por la gente. Es muy extrovertido, buen conversador y dialogante con todo tipo de personas, con jóvenes y adultos, un hombre positivo y dinámico, con una amplia cultura y también con una cierta vida espiritual. Diríamos que es un sacerdote y consagrado prometedor, incluso de éxito, a juzgar por los aciertos pastorales y la aprobación que recibe también de sus superiores, que le encomiendan un par de cargos de responsabilidad en la provincia religiosa a la que pertenece. Delegado de vocaciones y director de una revista de cierto prestigio y bastante difusión. Su palabra, a través de la revista que dirige y de las conferencias y debates en los que participa, es muy apreciada. Algunos decían que era como el portavoz oficial de sus superiores y con mucha relación con la prensa. Por eso es una persona conocida. Podemos decir, por tanto, que el padre Pablo representa no el nivel medio del clero, sino algo más. Pero un día de verano sucede lo imprevisto. El padre Pablo es acusado formalmente de haber mostrado conductas de cierto carácter sexual hacia una adolescente durante un campamento. Lo que motiva la denuncia son algunas efusivas manifestaciones observadas por todos los acampados, desconcertados por la actitud del sacerdote. Él, en cambio, no le da importancia a estos gestos que realiza en público. El escándalo, dada la notoriedad del sacerdote, es notable. No se trata, pues, del maldito escándalo habitual del sacerdote de doble vida y que a escondidas mantiene relaciones prohibidas, incluso con menores. No, aquí la cosa es pública, a plena luz y en un ambiente vacacional. Pero precisamente lo que da que pensar es que el padre Pablo haya considerado, obviamente sin problemas de conciencia, que podía permitirse en público ciertos gestos con implicación del cuerpo y de los sentidos, como si se tratara de un juego, así lo llama él, hasta el punto de causar sorpresa y perplejidad entre los presentes, empezando por los muchachos, tan sorprendidos como para contárselo a sus padres, los cuales, muy preocupados, deciden denunciarlo. Es un contraste chocante. El que ha sido investido de un ministerio que lo convierte en formador de conciencias, a la luz del Evangelio, muestra aquí un nivel de sensibilidad moral inferior al de aquellos a quienes se está iniciando en el proceso de formación de la propia conciencia. Este parece ser el problema, la conciencia del célibe consagrado. Y no de un sacerdote cualquiera, repitámoslo, ni mucho menos de alguien que lleve una doble vida, ni por supuesto que pueda ser considerado un pervertido, sino de un sacerdote religioso apreciado, de un educador experto en comunicar la fe para hacerla creíble y en transmitir la belleza de la vocación para que otros puedan sentirse atraídos hacia ella. En resumen, y prescindiendo, repito, de cualquier juicio sobre la persona, podemos situar el celibato de padre Pablo en la parte del celibato observado, que corre el peligro de convertirse en mediocre y poco a poco puede deslizarse, y de hecho se desliza, hacia comportamientos cada vez más ambiguos, según las leyes bien conocidas del plano inclinado. Era simplemente un ejemplo real, muy real, porque es concretamente uno lamentablemente de los muchos casos por
hacer y escribir este tipo de ejemplos tenía solamente la incertidumbre de la elección, ¿no? Porque, y ven cómo de la mediocridad se puede pasar sin particular, como decir, esfuerzo a la situación para escandalosa y después escandalosa. Y entonces, por esto, por esta responsabilidad colectiva y por esta subrayatura que hemos hecho antes sobre el tipo de relación entre esta grande mayoría, de la grande masa de célibes que por sí son observantes, aunque con alguna compensación o concepción, y cómo es fácil pasar de esta situación a la situación escandalosa, ¿no? Y por esto hemos dicho, es importante considerar esta masa, esta mayoría de personas, ¿no? Y son importantes también las frases, ¿no? Como por ejemplo esta que hemos repetido, el escándalo de pocos es la consecuencia de la mediocridad de muchos. Y otra expresión que me parece muy eficaz, que no es simplemente eficaz porque suena en una cierta manera, sino porque dice la verdad, ¿no? La mediocridad es ya escándalo. Esto sería suficiente si creamos, ¿no? Si creamos en la diócesis, en la comunidad presbiteral, este tipo de convicción, lo decía antes con una mujer. Bueno, esta es mentalidad, ¿no? El sistema, una mentalidad que modifica una manera previa de pensar el fenómeno. La mediocridad es ya escándalo. Es ya una forma de perversión. Si realmente nos queremos meter en el plano personal de la institución y ver la cosa desde el punto de vista institucional, o si queremos la Iglesia como nuestra familia, ¿no? Bien, eso es lo que debería preocupar no solo a los que tienen la autoridad, la preocupación por este virus de la mediocridad, aún más del escándalo, ciertamente porque aquel maldito virus es el que sirve como una incubadora. La mediocridad es como la incubadora, casi caldo de cultivo de los aún más malditos escándalos y abusos sexuales. En realidad, la mediocridad es ya escandalosa, es ya en sí perversión. Y aquí no funciona la lectura defensiva, por ejemplo, ¿se acuerdan de los escándalos sexuales? La causa, la raíz es la patología, la interpretación clínico-patológica, ¿no? Porque esta mayoría no tiene ningún problema patológico. Pero si decimos que la mediocridad es ya escándalo, bueno, la atención va sobre esta masa de personas. Por lo tanto, la más intensa atención debería dirigirse a las causas, incluso antes que a los efectos, para no hacer inconcluyente ningún proceso o intento de salir de esta situación. No es suficiente, por lo tanto, si bien en sí mismo es un deber, pensar cómo ayudar a las personas directamente responsables de los abusos, sino que necesitamos entender cómo intervenir en la masa. No tiene sentido esperar para intervenir cuando el error ya se cometió, sino que se debe prevenir lo más posible la formación de una lógica que poco a poco se aparta del sentido pleno de la virginidad. Así como no tiene sentido presentar el celibato como una ley o una obligación de grupo que pide renuncias, sino es esencial crear una mentalidad y presentar el celibato como en sentido positivo, como revelación, como hemos dicho antes, ¿no? El celibato, la virginidad como revelación de la verdad del corazón humano. Sería una manera totalmente distinta
de presentar no solamente la virginidad, sino de pensar toda la formación, y no solamente para los célibes, porque si es verdad todo esto, bueno, la virginidad dice la verdad del corazón humano, así como el carisma conyugal dice otra parte de verdad del mismo corazón humano. Los carismas ¿cómo se dice? Se encuentran, se complementan. Uno necesita el otro. Y es una cosa muy bella que a este encuentro sean presentes también los laicos, ¿no? No es aconsejable culpar solo la formación inicial. Es necesario poner las manos en la formación permanente, decidir asumirla y tomarla en serio, especialmente en el ámbito afectivo sexual, ya que la maduración en esta área es necesariamente progresiva. Nunca termina. Y que nadie se escapa en este aspecto. Debemos aprender a reconocer las señales y mensajes que hablan de las dificultades y sufrimiento mucho antes, cuando todavía se puede intervenir con éxito, las primeras etapas del plano inclinado, ¿no? Y cuánto es importante un clima de fraternidad, de corrección fraterna, alguien decía antes, ¿no? Para intervenir ayudando, provocando el otro a ser vigilante, darse cuenta que está, ¿cómo se dice?, chocando con algo que es muy serio, que es necesario ser atentos. Y no es un signo de inteligencia espiritual ni psicológica juzgar conductas y gestos desde solo el criterio moral. ¿Es pecado o no? ¿Es un pecado mortal o solo venial? Ya que lo que es moralmente correcto, o al menos no transgresivo, no está dicho que sea psicológicamente conveniente. No es respetuoso culpar el eslabón débil de la cadena, como en repetidas ocasiones son los que han caído en estas conductas, e ignorar un cierto estilo general sacerdotal lleno de compensaciones, a veces sórdidas por hacer carrera en el poder, estilo que es opuesto al entusiasmo y a la pasión, y que conduce en especial a los más vulnerables lentamente y tristemente siempre más abajo. No se trata de volver a los moralismos y prohibiciones del pasado, evidentemente, sino a entender que las crisis tienen una larga y lenta incubación, que tiene lugar en el sistema y que es mucho más sabio y más productivo intervenir a tiempo, cuando el espíritu y la psique todavía son suficientemente libres. La atención de la que nace la intervención debería ser como un modo perceptivo, interpretativo típico del sistema Iglesia. Formas en las que todos debemos crecer juntos y que es responsabilidad de todos favorecer para madurar poco a poco una sensibilidad, mentalidad, para madurar poco a poco una sensibilidad prudente, inteligente, apasionada y vigilante. Y también vivida fraternalmente, porque vivir todo esto significa un cierto vínculo de fraternidad. Y sin duda tendríamos mucho menos escándalos si en la Iglesia fuera normal la corrección fraterna y la fraternidad. De esta manera se evitaría un fenómeno raro en estos casos. Se evitaría un fenómeno no raro en estos casos, o la posibilidad de pasar del celibato mediocre al celibato transgresor, como hemos ya dicho. Y querría proponer una última reflexión. Con este título un poco singular, la fascinación indiscreta de la mediocridad. ¿Por qué la mediocridad es tan atrayente? No sé cómo decir, ¿no? Porque la masa ha decidido
conscientemente o inconscientemente de habitar aquí, en la casa de la mediocridad. Es como una fascinación indiscreta. Queremos entender, de hecho, por qué la mediocridad tiene en sí más poder de atracción que la virtud. ¿Cómo es que el hombre que es libre y abierto a ambas posibilidades del bien y del mal, en realidad se deja más fácilmente seducir por lo que atrae hacia lo decadente y no por lo que lo atrae hacia lo bueno? Veamos lo que significa ser mediocre y cómo funciona. En dos partes. Primero, la contradicción. La mediocridad es una manera de ser y de actuar típica de los que siempre perciben su yo ideal. El yo ideal sería lo que la persona se siente llamada a realizar, ¿no? Lo que nosotros creyentes llamamos vocación. El yo actual y el yo ideal. Bueno, la mediocridad es una manera de ser y de actuar típica de los que siempre perciben su yo ideal de una manera reductiva. Y lo reducen adaptando su comportamiento a criterios siempre menos exigentes para vivir una vida cada vez menos apasionada. Se reduce todo, ¿no? El ideal, sus exigencias, su fascinación, sus deberes y también la pasión general de la vida. Pero sin cambiar pertenencia o estado vocacional. La persona es típico, y ayer hemos visto la diferencia entre perseverancia y fidelidad, ¿no? Y bueno, muchas veces toda esta masa de personas son perseverantes, evidentemente. No son fieles, son perseverantes. Y que significa no cambian estado vocacional, permanecen en la estructura. Y parecería que estas personas hayan encontrado un compromiso entre el objetivo ideal y sus pretensiones subjetivas. En realidad, este compromiso es contradictorio, ya que nunca ha permitido poner en juego en su vida sus propios valores, nunca se ha entregado a ellos. Son personas que nunca se entregaron realmente a un valor, a un ideal de vida. Nunca han hecho locuras por ello, por el ideal. El mediocre es un amante, es un cultor del buen sentido y del realismo, así llamado, ¿no? El buen sentido o la sensación de mis propios límites. Es una manera de legitimar algo que es inauténtico. El buen sentido, el sentido de mis límites. A veces incluso logra parecer sabio y prudente este tipo, persona que tiene el sentido de sus propias limitaciones, que en un cierto punto, pero, se convierten en límites infranqueables, como una jaula que lo asfixia. El problema, cuando la persona se pone límites, ¿no? Cuando percibe cada provocación de la vida como algo que no puede superar estos límites, bueno, estos límites se convierten en bloqueos, ¿no? Un límite infranqueable que no se puede superar. La vida, por el contrario, la vida de cada persona, creo, cada creyente, cada sacerdote, es hecha continuamente de provocación a superar estos límites. Cuando la Virgen María ha recibido el anuncio del ángel, bueno, con el buen sentido no habría dicho que sí. Con el sentido de sus limitaciones habría dicho, no puedo, absolutamente. Sí, ha sido la primera reacción, pero inmediatamente resuelta en una actitud de confianza que ha permitido a la Virgen María de superar esta predisposición pagana, cuando mis límites me protegen del riesgo de correr una particular aventura de vida en la que soy provocado a ir más allá de mis límites.
Bueno, la persona mediocre no supera sus límites, el buen sentido, ¿no? La persona prudente que mantiene su equilibrio de vida. En consecuencia, el mediocre es persona que vive menos en términos de calidad e intensidad en el vivir. Es uno que pierde gradualmente su sensibilidad, porque es persona que no se deja provocar por la vida y que todo interpreta según su manera de ver que no le da el valor, ¿no? de superar sus límites, de intentar algo de nuevo, de dejarse provocar por una energía que debería ser apasionada, ¿no? Todo está reducido en esta vida. El electrocardiograma es muy bajo, no tiene, ¿cómo se dice?, picos. No tiene la capacidad, la libertad de dejarse atraer por lo que es bello, verdadero y bueno. No saborea la vida y se resigna a sobrevivir. Esta persona puede ser que dice oraciones, pero no reza. Es distinto, ¿no? Rezar o decir oraciones. Este es el presbítero que dice oraciones y le hace decir a la gente, la pobre gente, ¿no? Pero él no reza, porque rezar significa dejarse mirar por los ojos de Dios, ser atraído por esta relación, encontrarse totalmente inmerso en esta relación y dejarse atraer por el misterio, por esta luz, ¿no? Esta persona no entra en el misterio, es peligroso entrar en el misterio. Es muy higiénico quedarse fuera, muy ecológico, muy prudente, muy sabio. No, la persona no se deja absorbir por esta corriente de amor, ¿no? Y es triste decirlo, pero en la vida de un sacerdote puede acontecer toda esta contradicción patente, evidente, ¿no? Decir un montón de oraciones, comprendida incluso la Eucaristía, sin rezar nunca, sin entrar en contacto con Dios, leer la palabra y no dejarse leer. La palabra es leída correctamente cuando la persona se deja leer por la palabra y siente dentro de sí, la palabra está hablando de mí, me está poniendo en crisis. Es la palabra, leer la palabra, este tipo de creyente no lee la palabra, habla con Dios, es distinto, vive una relación con una persona vivente, se deja mirar, se deja provocar, poner en crisis. Y entonces, por esto, el mediocre es una persona que no saborea la vida y se resigna a sobrevivir. Es presbítero perseverante, no es fiel. De hecho, se repite, su pastoral es repetitiva. A veces, porque la creatividad es consecuencia de amor, de pasión. La creatividad no es consecuencia del cociente intelectual, ¿no? La creatividad es expresión de amor. Una persona, el enamorado, por definición, es un creativo y encuentra 1000 maneras para decir que ama la otra persona. Es así, ¿no? Cuando hay un amor fuerte, apasionado. Y la creatividad apostólica es un test que dice la calidad de tu relación con Dios. Porque solamente el enamorado puede crear, inventar cosas nuevas para transmitir la pasión, una pasión que ha iluminado su vida, que ha dado un sentido a su vida. A veces, este tipo mediocre es también un tipo sin emociones y sensaciones especiales. Exactamente, con un electrocardiograma más bien plano.
tal vez es el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Oh, qué vergüenza para nosotros que Jesús había elegido un sacerdote para hablar de la sensibilidad relacional, con una motivación cultural. Tengo que ir al templo para celebrar el culto. El culto vale más que la vida de una persona, es el contrario de lo que dice el Salmo, ¿no? Tu gracia vale más que la vida. Por este tipo de sacerdote, el culto vale más que la vida de un pobre que esté sufriendo. Es como una blasfemia. Es una blasfemia, ¿no? Persona su sensibilidad es totalmente pagana. ¿A qué sirve aquel culto que sin duda no es agradecido a Dios? No hay grandes aspiraciones en la vida de un mediocre. Y todo va bien. Si es interrogado, dirá que, bueno, todo va bien, bastante bien. El bastante es una expresión estratégica en la boca de un mediocre, ¿no? Porque se da cuenta que no hay grandes picos, grandes entusiasmos, pero va bien. El problema, la deterioración, ¿no? Es que la persona se siente bien en esta situación. Esta es la deformación. Va todo bastante bien. Es la muerte. Bastante bien. Es la muerte. No hay grandes aspiraciones en su vida, ni siquiera grandes tentaciones. Es significativo, ¿no? Normalmente las grandes aspiraciones son acompañadas por grandes tentaciones. Cuando uno toma seriamente la vida espiritual, bueno, tiene que saber que la atracción de grandes aspiraciones será acompañada regularmente por grandes tentaciones. Es signo de vida, signo de una persona que está luchando también con Dios. La auténtica relación con Dios significa la lucha con Él, luchar con su amor. Normalmente la mediocridad es autojustificada, claro. O el mediocre, decimos que el mediocre no se reconoce como tal. Es difícil en una confesión de sacerdote sentir el sacerdote que dice, me confieso ante Dios que soy mediocre. Es muy difícil. La mediocridad no se ve a sí misma. El mediocre no se reconoce como tal debido a que la mediocridad, ¿y por qué también esto? Porque la mediocridad normalmente no es transgresiva. La mediocridad ha encontrado este punto medio en el que no hay escándalos, no hay virtud, no hay esta situación mediocre, ¿no? O debido a la mediocridad no es transgresiva por lo general o que no lo es tan grave. Podríamos decir que el arte del mediocre es haber encontrado una manera de no activar nunca las alarmas en su vida. En su vida nunca hay una alarma o la luz roja que indica una situación de emergencia. Por esto es que es relativamente tranquilo. Tranquilo, es un adjetivo muy expresivo. Una persona tranquila. Pero es una falsa paz la suya. Habiendo perdido la libertad para disfrutar de la belleza de la vida, también ha perdido el valor de sufrir su propia situación y llorar por ella. Lo hemos dicho ayer, ¿no? La incapacidad de gozar y la incapacidad de sufrir. Con este término que en italiano es assuefazione, la persona perde ambas capacidades. No sufre, no goza y no sufre, no llora. Uno de los elementos, ¿no?, que prueban este tipo de explicación es que en muchos casos los autores de escándalos sexuales no han llorado. El auténtico autor de escándalos no reconoce no tiene la capacidad de la libertad de reconocer el sufrimiento de la víctima. En la mayoría de los casos no ha pedido perdón.
el fundador del instituto en el cual yo he sido comisario pontificio, nunca ha pedido perdón. Algunas de las víctimas le han escrito diciéndole: Padre, te perdono del mal que tú me has hecho. Y él dijo: ¿del mal? ¿Cuál mal? Esta como humanidad, ¿no?, que se está perdiendo la capacidad de gozar y de sufrir, de llorar, de reconocer el mal hecho. En pocas palabras, es mediocre incluso en la lectura de sí mismo y en el reconocimiento de su sufrimiento, pero también de su propio bien y de lo positivo que tiene. El mediocre no se quiere, sutilmente se desprecia. Es por esto que muchas veces tiene necesidad de proponer al exterior una visión muy positiva de sí. Es persona, puede ser socialmente muy extrovertida y capaz de un cierto éxito público, social, relacional y televisivo en algunos casos. Y no podría ser de otra manera, dado lo gris de la vida que lleva, sin pasión y entusiasmo, ni creatividad, ni capacidad de tocar el corazón de quien lo escucha. Puede ser apóstol eficiente, pero no es eficaz. Otra distinción muy preciosa entre eficiencia y eficacia. La eficacia es la transmisión del poder salvador de la cruz de Jesús. La eficacia es poner en hecho actos que son como la mediación de este poder salvador, redentivo, de la cruz de Jesús. Esta es la eficacia. La eficiencia sería la actitud del apóstol, que es capaz de hablar, es capaz de hablar en público, tiene un montón de relaciones, es socialmente, ¿cómo se dice? Socialmente, ¿cómo? Activo, sí. Tiene mucho éxito y esta es eficiencia. Puede ser que la persona tiene también una competencia, ¿no?, en algunos ámbitos, entonces sabe actuar de una manera muy, ¿cómo decir?, convencedora, ¿no? Tiene resultados, pero es eficiencia, no es transmisión del poder salvador de la cruz. Eficacia, en la que mi debilidad se convierte en mediación misteriosa del poder de la cruz. Anuncia el Evangelio de Cristo, pero sin escuchar para sí mismo una buena noticia. Y entonces es una contradicción patente. El otro aspecto, y terminamos, es la seducción de la mediocridad. Contradicción y seducción. Tal vez a este punto podemos empezar a entender por qué la mediocridad atrae, aún más que el llamado a la virtud. La mediocridad es como la fuerza de gravedad que explota la tendencia natural que nos atrae hacia lo que nos cuesta menos, que explota la tendencia que es natural en nosotros, que nos atrae hacia lo que nos cuesta menos. Todos somos atraídos por lo que nos cuesta menos, no, por definición, o que nos llega más natural y espontánea y no nos pide cambiar, ¿no? Todo lo que nos pide de cambiar nos atrae menos, porque cambiar significa modificar el equilibrio de vida. El hombre es un animal muy, ¿cómo se dice?, que se adapta. Una vez encontrado un equilibrio, quiere de no modificarlo, porque el cambiar, el modificar nos costa. Y entonces, bueno, esta es la seducción, o una de las motivaciones de la seducción de la mediocridad. Somos atraídos por lo que nos cuesta menos, que nos llega más natural y espontáneo hacer, o que no nos pide cambiar. En este sentido, somos todos potencialmente mediocres.
víctimas de esta fuerza natural, como la fuerza de gravedad. O hay un poco de mediocridad en todos nosotros. Esta es una manera inteligente de enfrentar el problema. Hazme ver la parte de mediocridad que todavía es presente en mi vida, en mi corazón. O la mediocridad, otra imagen, además de la fuerza de gravedad, la mediocridad es como una sirena que nos promete felicidad o nos convence de que no vale la pena complicarse la vida innecesariamente. No, el buen sentido de antes, ¿no? No conviene complicarse la vida innecesariamente, no vale la pena. En realidad la vida siempre es más complicada cuando uno decide no dar el máximo. En aquel momento la vida se complica. Es más simple vivir con una única dirección, la que me pide el máximo de lo que puedo dar, porque así está hecho el ser humano. El ser humano está hecho de manera de dar el máximo de sí. Esto es natural. Esto es según la semejanza con Dios. Esto es lo que da equilibrio dinámico, porque el equilibrio por lo que somos hechos es un equilibrio dinámico, que significa un equilibrio que camina progresivamente. No es un equilibrio estático, definitivo, en un punto puntual. Es un equilibrio que es equilibrante, pero que camina, porque el ideal que yo quiero realizar se revela siempre de una manera nueva. Cada mañana que yo hago la meditación sobre la palabra del día, la palabra misma del día, la palabra de Dios me revela algo de nuevo. Entonces siento dentro de mí que hoy tengo que hacer otra cosa, otra renuncia, otra perspectiva, siempre en la misma dirección, claro. Pero es un equilibrio que se modifica continuamente, como se sposta, se deslocaliza siempre más adelante, ¿no? Esto es el equilibrio auténtico, un equilibrio dinámico, no estático. Entonces, cuando yo no doy el máximo de mí, en aquel momento estoy construyendo mi infelicidad. Pero lo que permite la mediocridad penetrar sin problemas en nuestros mecanismos mentales, más o menos conscientes, es su inocencia. Al menos al principio, como ya se dijo, no propone ninguna transgresión, solo pequeñas concesiones. Solo para respirar un poco y tomar lo bello de la vida, así se dice, ¿no? Para nada podría ser todo pecado, ¿verdad? ¿No? Y entonces, ¿por qué renunciar a todo? Esta es como una ilusión, ¿no? Que me traiciona, porque sería el comienzo de este plano inclinado, sutilmente inclinado al comienzo. La persona no se da cuenta que está construyendo su infelicidad. En realidad, la mediocridad es muy lógica y coherente, en el sentido de que siempre se involucra en esa zona o área en la que cada uno de nosotros es más vulnerable y menos despierto. Entonces, la mediocridad y la atracción, la seducción de la mediocridad normalmente se insinúa donde somos particularmente débiles, en nuestras incoherencias personales y fragilidad. Se convierte la mediocridad en una aliada, el guiño de ojo, cómplice astuta y engañosa. También porque, esta es su lógica, no se puede ni siquiera pretender resolver de inmediato la inmadurez, se requiere paciencia, ¿no? Y olvidando que gratificar una inconsistencia significa alimentarla, hacerla siempre más fuerte y más arrogante, ¿no? La persona que dice, bueno, tengo esta fragilidad, pero no puedo pretender de resolverla inmediatamente, entonces será una solución progresiva. Bueno,
tiene un cierto sentido este tipo de expresión. Pero, atención, desde el punto de vista psicológico, una inconsistencia se alimenta de lo que ayer hemos llamado las repeticiones, ¿no? Si la inconsistencia está gratificada, bueno, se convierte en una pretensión siempre más fuerte. Entonces, lo que llamo paciencia, comprensión, podría ser exactamente el contrario. Porque, lo repito, si la inconsistencia está gratificada, gratificarla significa reforzarla. La próxima vez será más fuerte. Esta no es comprensión inteligente de mi problema. La mediocridad todavía atrae y seduce porque es un mecanismo de defensa. Nos defiende de la institución o de los diversos códigos de conducta cuando nos parecen demasiado exigentes. Pero parece especialmente defendernos de nosotros mismos y de nuestro super-yo percibido como demasiado rígido, o de perfeccionistas, o de algunos perfeccionismos, ¿no? Otro elemento que da una fuerza considerable a la presión de la mediocridad es el hecho de que hoy en día nos encontramos en una verdadera cultura de la mediocridad. Todo alrededor de nosotros es mediocre. La vida política, la vida social, relacional, lo que vemos en la televisión, lo que hacen personajes también importantes en la vida política pública. No, cuánta mediocridad. En la prensa, cuánta mediocridad. Es una auténtica cultura de la mediocridad, en el sentido que se cultiva. Se hace no porque es como la consecuencia inconsciente de algo, no, hay como una voluntad, ¿no? de incrementar esta situación en un contexto social dominado por una tendencia general a la baja en todas las áreas. Y podríamos preguntarnos, ¿también en la Iglesia? Atención, porque la cultura es como el aire que se respira, ¿no? Y la cultura penetra en cualquier lugar. No es suficiente una muralla, ¿no? Para prevenir la invasión de la cultura. También en el monasterio contemplativo penetra la cultura del mundo. Y tampoco Donald Trump puede hacer algo, construir murallas para impedir y prevenir la migración de otra cultura, ¿no? Para no contaminar la cultura norteamericana. Y bueno, esto es importante darse cuenta de esto, que realísticamente la cultura penetra por cualquier parte. La idea de así hacen todos siempre ha tenido un gran impulso a nivel conductual. Y se convierte en la cultura del momento, en la que todo está legitimado y justificado. Si lo hacen todos, bueno. Entonces es importante preguntarnos, en este presbiterio, ¿cuál es la cultura? En este presbiterio hay una cultura en la que fraternalmente, recíprocamente nos invitamos a dar el máximo de la vida. ¿O hay otra cultura de otro signo? ¿O hay otra cultura en la que se legitima la mediocridad? Y nos comunicamos algo que parece una broma, parece simplemente una manera y es una invitación a la mediocridad. ¿Cuánto es importante atraer la atención sobre esto? Ahora nos enfrentamos a una especie de canonización secular de la mediocridad. Es como canonizada la mediocridad, porque en la cultura de hoy no provocamos, por ejemplo, el niño, el adolescente a hacer cosas difíciles. He escrito un libro de algunos años titulado Si me amas, no decirme siempre sí. Y la cultura de hoy va en otra dirección, ¿no? Y esta
canonización de la mediocridad. La otra persona è el otro, yo mismo, ¿no? Siempre tengo que obtener lo que quiero. Una canonización secular de la mediocridad, cuyos sacerdotes y papas a menudo son figuras públicas que se les permite todo y más. Y se sabe, la cultura es como el aire, penetra en todas partes, incluso en el templo. A menudo la mediocridad se esconde detrás de un disfraz, como cuando, por ejemplo, se insiste en la necesidad de la aceptación de sí mismo, que es como un comandamiento laico, ¿no? Lo cual es algo deseable y saludable, aceptarse a sí mismo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la actitud pasiva de los que se dejan ir porque así están hechos y no hay nada que hacer o que se permiten todo. La aceptación de uno mismo es saludable cuando libera a la persona de la manía obsesiva de la perfección y le aligera el peso excesivo de un yo narcisista que no puede admitir ser imperfecto. Pero la aceptación de sí es importante para reanudar con mayor libertad y realismo el proceso de crecimiento. Uno aprende a aceptarse para caminar más rápidamente hacia el cambio de sí mismo, no para quedarse como es, convirtiéndose fatalmente mediocre. Es un equívoco psicológico, porque muchas veces es el psicólogo que dice, bueno, tú tienes un problema, que es el problema de la aceptación de ti mismo. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? Y bueno, tú tienes que aceptarte a ti mismo. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que aceptarte, este es tu problema. Bueno, 150 euros para decir esta grande verdad, ¿no? La aceptación de sí es saludable cuando es una etapa, no es el objetivo. Y de hecho, me parece desde también el punto de vista psicológico, yo me puedo aceptar solamente al interior de un contexto relacional. Cuando hago una relación, cuando vivo una relación frente a una persona que me acepta totalmente, incondicionadamente. Es de una relación que nace la posibilidad de aceptarse. Y por esto la relación con Dios es la relación que me permite de aceptarme también en mi negatividad, también en mi pecado. La experiencia de la misericordia es esta. Misericordia significa una relación vivida con una persona que me acepta incondicionalmente, hasta el punto de darme la posibilidad de aceptarme a mí mismo. Pero esta aceptación es dinámica. ¿En qué sentido? Me provoca a continuar el camino. No es un objetivo final. Significa algo de muy concreto. Significa porque he sido amado y aceptado totalmente, siento dentro de mí la decisión, la elección de dar el máximo de mí frente a este amor. La mediocridad es también eficaz por su sistema de comunicación, hecho de frases contundentes e impactantes. Por ejemplo, algunas de estas frases. Sé tú mismo. Parece quién sabe cuál grande revelación, ¿no? Sé tú mismo. Y no es suficiente porque sería simplemente el yo actual. No tiene sentido sé tú mismo. El problema es diventar, convertirse, modificar la vida y con este objetivo de un yo ideal y no contentarse con un yo actual. O otra expresión sagrada, no niegues a tu yo más profundo, ¿no? Como el respeto por las sensaciones profundas que la persona percibe dentro de sí. También esta es una expresión equívoca. No, otra expresión, no se puede sufrir y luchar toda la vida para justificar esta concesión que abre a la mediocridad, ¿no? La vida del hombre está hecha de luchas, de lucha con sí mismo, con Dios. Cada amigo de Dios en la Biblia Sagrada ha luchado con Dios. Descubre el valor y la alegría de actuar según lo que sientes.
¿no? Otra frase sagrada, ¿no? Descubre el valor y la alegría de actuar según lo que sientes. Sería la dictadura de los sentimientos, que no parece ser signo de libertad, me parece. O otra expresión, basta con la rigidez. Claro que tiene una verdad, pero no si es entendida como tener un valor ideal que es lo mismo y no puedo modificarlo, no puedo adaptarlo a mis sensaciones y exigencias. O otra expresión, prueba el sabor de dejarte ir una buena vez, ¿no? Como de dejar libertad a tus sensaciones. Otra expresión muy proclamada hoy, si lo sientes es un buen motivo para hacerlo. Persona coherente, ¿no? Si lo sientes es un buen motivo para hacerlo, que es una grandísima tontería y estupidez desde el punto de vista psicológico, porque la persona inteligente, también un animal, hace lo que siente. Un animal vive así, ¿no? El hombre lo que siente lo pone en crisis. Si siento algo dentro de mí, le digo, ¿de dónde viene mi sentimiento? ¿Cuál es tu raíz? ¿Cuál es tu origen? Como decían los padres, ¿no? Con los pensamientos. ¿De dónde vienen? ¿Son de los nuestros aliados o vienen del enemigo? No es virtud, es manera de ejercer la inteligencia esta. No tiene ningún sentido decir, si lo sientes es un buen motivo para hacerlo. Esta es como una blasfemia psicológica, pero es una sentencia muy proclamada hoy y que abre de nuevo a la dictadura de los sentimientos. Dictadura de los sentimientos significa he perdido mi libertad y estoy perdiendo mi libertad. O no niegues tus emociones, claro, es verdadero, no negar las emociones, pero para hacer el peregrinaje que hemos dicho ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde reconocer las emociones es acto hecho de sinceridad, que no termina allí. No es suficiente dar un nombre a las emociones. Es importante ver de dónde vienen estas emociones. ¿Qué significa en mí? Si siento una emoción, ¿no? Me acuerdo una vez me contaron de un monasterio de monjas en el cual una monja joven había participado en un curso tenido por un sacerdote psicólogo. Es una categoría que os recomiendo, los sacerdotes psicólogos. Y este sacerdote había dicho que es importante no negar las emociones y expresarlas a las emociones, los sentimientos, porque ese es un acto de transparencia y entonces no tiene sentido reprimir las emociones y no decirlas. Y si sientes una emoción negativa hasta una persona, bueno, es buena cosa decirlo. Y esta hermana jovencita vuelve a su comunidad y le dice a la superiora que el padre psicólogo ha dicho que es importante decir las emociones. Y bueno, tienen un encuentro, en las Filipinas esto ha sucedido, ¿no? Con muchas hermanas misioneras, ¿no? Y a un cierto punto hay un contraste entre esta monja joven y otra monja anciana, mayor, misionera. Y esta joven a un cierto punto le dice a esta hermana, yo te odio, te he siempre odiado, pero me han dicho que no se puede decirlo, ahora me han dicho que no, es buena cosa decirlo y hace bien a la salud, y te lo digo, te odio. Esta monja mayor, que era mayor y entonces ancianas con problemas de oído, ¿no? Piensa de no haber entendido bien y le dice, ¿qué has dicho, hermanita mía? Que te odio y te lo repito. Bueno, la hermana mayor murió en el momento, en el instante, ¿no? Pero me dijeron, interesante, lo que pasó a las otras, ¿no? En esta comunidad numerosa, ¿no? Como decir, así,
Se pueden decir los sentimientos. Y entonces tengo que decirte a ti, y yo tengo que decirte a ti, heridos y muertos de esta reunión comunitaria. Porque esta es una cosa imbecille, se dice en italiano, imbécil, totalmente imbécil. Decir los sentimientos. Sentimientos yo tengo que ver dentro de mí, estos sentimientos de dónde viene. Viene de la parte infantil de mí. Viene de la parte inmadura de mí. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Tengo que convertirlo en sentimiento, no decirlo. Sobre todo si este sentimiento implica a otra persona, a la cual claramente no es agradecido sentirse, oírse que la otra tiene este tipo de sentimiento. El problema es tuyo, hermanita mía. ¿Qué sentido tiene tu virginidad si en tu corazón, virgen puro y casto como lo de un ángel, hay lugar por el odio? ¿Qué sentido tiene ser virgen? Quiero decir, hay espacio y posibilidad de reflexionar. ¿Cuál es el sentido de este sentimiento? Es una ocasión de hacer un serio examen de conciencia, porque es una contradicción evidente, una virginidad que odia. ¿Qué sentido tiene tu castidad? ¿Qué sentido tiene tu observancia? Que te hace pura como un ángel y capaz de odiar como un demonio. Entonces, tenemos la mediocridad se alimenta de estos equívocos. Y con estas afirmaciones, ¿no? Sentencias, frases, alégrate de quién eres, también el Señor te acepta como eres. ¡Qué lindo! Y entonces, ¿dónde está la conversión? El camino de renuncia, el decir, no, yo tengo que cambiar, modificar mi equilibrio de vida. Todas estas expresiones tienen cierta apariencia de verdad, pero al caer en la subjetividad terminan por llevar hacia la decadencia. Y terminamos. La mediocridad finalmente paga. Cuando uno acepta este moderno mandamiento, de alguna manera se paga por la sociedad o por el grupo al que se pertenece. Quien lo asume es porque no perturba el sistema, ¿no? Muchas veces la mediocridad, la persona que acepta de ser mediocre, bueno, es aceptado por el sistema, porque una persona mediocre no pone en crisis el sistema. Entonces, ahora no quiero problematizar la cosa, pero el sistema, algunas veces el sistema se alimenta de la mediocridad y te acepta, ¿no? Si tú no me disturbas, yo te acepto. Si tú no me pones en crisis como sistema, yo te doy la posibilidad de pertenecer a la categoría. Y tú perteneces a la categoría en la medida en que no la pones en crisis, que significa aceptas su mediocridad. Es terrible pensar que todo esto pueda ser presente también en nuestras realidades comunitarias, en el sistema iglesia, en el sistema parroquia también, ¿no? Y la mediocridad es bienvenida. Es la bienvenida porque no turba y no disturba. E viva los mediocres. Quien, por el contrario, de alguna manera se opone a la mediocridad, incluso sin proclamas, en particular simplemente porque no renuncia a su propio ideal de valores, es como una espina en el grupo. Ahora no quiero hacer una consideración global y universal. También hay casos en los cuales la persona se opone a una cierta mentalidad por sus propios problemas y se ilusiona de ser el profeta o el asceta, ¿no? Pero hay esta posibilidad, ¿no? De que la mediocridad se convierta en elemento estructural que permite al sistema de seguir funcionando como sistema mediocre. Bueno, terminamos.